La luz dorada de la tarde de junio se filtraba entre las copas de los pinos del Parque del Retiro, creando un mosaico de sombras danzantes sobre el césped recién cortado. Inés Molina observaba cómo su perra Canela, una mestiza color caramelo con orejas caídas y ojos expresivos, corría en círculos persiguiendo mariposas que jamás atraparía. Sonrió para sí misma, ajustándose las gafas de pasta que constantemente resbalaban por su nariz. «Canela, ven aquí, cariño», llamó con voz suave, pero la perra estaba demasiado ocupada olfateando cada arbusto del camino. Fue entonces cuando lo vio. Álvaro Mendoza avanzaba por el sendero con esa seguridad innata de quien está acostumbrado a que el mundo se ajuste a sus pasos. Alto, de hombros anchos bajo una camiseta gris que marcaba abdominales trabajados en gimnasios caros, llevaba unas gafas de sol Ray-Ban que ocultaban sus ojos, pero no la mandíbula cincelada, ni la sonrisa divertida que se dibujó en sus labios cuando su Golden Retriever, Duque, salió disparado hacia Canela. Los perros se encontraron en una explosión de energía canina, saltando y olisqueándose mientras sus correas se enredaban, obligando a Inés y Álvaro a acercarse para desenredarlos. «Joder, lo siento», dijo Álvaro, y cuando se quitó las gafas Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ojos color miel, intensos y divertidos, la observaban con una mezcla de disculpa y algo más que ella no supo identificar. Tenía el cabello castaño despeinado por el viento, y cuando sonrió apareció un hoyuelo en su mejilla derecha que hizo que el corazón de Inés diera un vuelco ridículo. «No pasa nada», murmuró ella agachándose para desenredar las correas, demasiado consciente de que sus manos temblaban ligeramente. «Canela es muy sociable. Duque también. Es un pesado, la verdad». Se arrodilló junto a ella, tan cerca que Inés pudo oler su colonia, algo cítrico y masculino que hizo que su cerebro dejara de funcionar correctamente. «Soy Álvaro, por cierto. Inés». Sus dedos se rozaron al desenredar la última vuelta de las correas, y la electricidad que sintió fue tan real que casi dio un respingo. Él también debió sentirlo porque su sonrisa se amplió, más íntima, más peligrosa. «¿Vienes mucho por aquí, Inés?». Era la pregunta más cliché del mundo, pero pronunciada con esa voz grave, con esa mirada dorada fija en ella, sonó como una promesa. Ese había sido su primer encuentro hacía 3 meses. Desde entonces, Inés había reorganizado toda su rutina para coincidir casualmente con Álvaro en el parque, los martes y jueves a las 7 de la tarde, los sábados por la mañana. Conversaciones que comenzaban sobre sus perros y derivaban en charlas más profundas. Él era arquitecto, socio de un estudio que diseñaba edificios sostenibles por toda España. Ella era diseñadora gráfica freelance, soñaba con montar su propia agencia algún día. Coqueteos inocentes, roces accidentales, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, pero nunca nada más. Álvaro parecía contento manteniéndola en esa zona gris entre la amistad y algo indefinido que hacía que Inés pasara las noches despierta imaginando qué pasaría si él finalmente la besara. «¿Vendrás mañana al evento?», preguntó Álvaro aquella tarde de viernes, mientras los perros bebían agua de la fuente. «¿Qué evento?». «Han organizado una parrillada en el parque para los dueños de perros. Comida, bebida, música». Se encogió de hombros, pero había algo esperanzado en su mirada. «Pensé que podría estar bien verte fuera del horario habitual». El corazón de Inés latió con fuerza. ¿Era una cita? ¿Una invitación casual? «Claro, me apunto». La sonrisa que Álvaro le dedicó hizo que valiera la pena cada hora que pasaría, decidiendo qué ponerse. El sábado llegó con un cielo despejado y temperatura perfecta. Inés se había esmerado. Vaqueros que le quedaban bien, blusa blanca de algodón que dejaba entrever el encaje del sujetador si el ángulo era el correcto, cabello suelto en ondas naturales, maquillaje sutil que había tardado 40 minutos en lograr que pareciera que no llevaba nada. El evento estaba montado en una zona amplia del parque, con mesas largas repletas de comida, neveras portátiles con bebidas, una parrilla humeante donde varios hombres cocinaban carne y verduras. Había al menos 50 personas, perros corriendo por todas partes, risas y música sonando desde altavoces portátiles. Inés localizó a Álvaro casi inmediatamente.
Estaba junto a la parrilla con una cerveza en la mano, hablando con un grupo de hombres. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron y levantó la mano en saludo. Ella sintió mariposas en el estómago. Se acercó, Canela tirando de la correa, y Álvaro la recibió con esa sonrisa que debería estar prohibida. «Estás», se interrumpió, mirándola de arriba abajo de una forma que hizo que la piel de Inés ardiera. «Estás preciosa». «Gracias. Tú tampoco estás mal». Era mentira. Estaba devastadoramente guapo con una camisa azul marino remangada hasta los codos, vaqueros oscuros y el cabello todavía húmedo de la ducha. Las siguientes 2 horas fueron perfectas. Comieron juntos, rieron, sus rodillas se tocaban bajo la mesa. Álvaro le sirvió vino, sus dedos rozándose. Cuando un grupo sacó una guitarra y empezaron a cantar, él se inclinó hacia ella y susurró: «¿Bailas?». No había espacio de baile, solo algunos moviéndose al ritmo cerca de la música, pero a Inés no le importó. La mano de Álvaro en su cintura, la otra entrelazada con la suya, sus cuerpos peligrosamente cerca. Ella podía sentir el calor que emanaba de él, ver las motas verdes en sus ojos miel. «Inés», comenzó él, la voz ronca, y ella supo que finalmente iba a pasar algo. Álvaro». Una voz masculina demasiado alta los interrumpió. Ambos se separaron bruscamente. Un tipo se acercaba tambaleándose, claramente borracho, con una cerveza en cada mano y una sonrisa estúpida en el rostro. Inés lo reconoció vagamente de otras tardes en el parque. «Pablo», dijo Álvaro con tono tenso, «¿cómo va todo?». «De puta madre, tío». Pablo miró a Inés con ojos vidriosos. «Vaya, así que finalmente conseguiste que la ratita de biblioteca saliera de su agujero». Inés sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Pablo, cállate», advirtió Álvaro, su voz peligrosamente baja. Pero Pablo estaba en esa fase de borrachera donde el sentido común había desaparecido. «No, es un cumplido». Se volvió hacia un pequeño grupo que se había acercado atraído por el escándalo. «¿Habéis visto a la Inés últimamente? Siempre en el parque con su perrita, sola. Apuesto a que nunca ha tenido novio. Probablemente sigue siendo virgen». Rió con esa risa cruel de los borrachos. «Aunque a lo mejor por eso Álvaro está interesado, ¿no? Le van las que no tienen experiencia». El silencio que siguió fue sepulcral. Inés sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Vio las sonrisas incómodas. Escuchó alguna risa nerviosa. El mundo se redujo a ese momento horrible donde cada una de sus inseguridades se materializaba en palabras públicas. «Ya está bien». Álvaro soltó su mano y se plantó frente a Pablo, los hombros tensos. «Discúlpate ahora mismo». «¿Qué? Solo digo la verdad». «He dicho que te disculpes, joder». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Varios hombres se acercaron, poniéndose entre Álvaro y Pablo antes de que la cosa escalara. Inés no podía respirar, no podía moverse. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, y lo último que quería era llorar delante de toda esa gente. Álvaro se volvió hacia ella, extendiendo la mano. «Inés, vámonos de aquí. No vale la pena». Pero ella ya estaba retrocediendo, recogiendo la correa de Canela. «No, necesito irme». «Espera, por favor». «Tengo que irme, Álvaro». Y huyó. Literalmente corrió entre las mesas, esquivando gente, con Canela trotando confundida a su lado y las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Escuchó a Álvaro llamándola, pero no se detuvo. No podía. Cuando llegó a casa, se dejó caer en el sofá y lloró hasta quedarse dormida. Canela acurrucada contra ella, lamiéndole las lágrimas como si pudiera borrar el dolor. Porque Pablo había verbalizado cada uno de sus miedos más profundos, que era invisible, aburrida, que nadie podría amarla realmente. Y lo peor era que parte de ella lo creía. El lunes llegó y pasó. Y el martes, Inés no fue al parque. Cambió sus rutas de paseo con Canela, evitando cualquier posibilidad de encontrarse con Álvaro. Ignoró sus mensajes, sus llamadas. Necesitaba tiempo para recomponer los pedazos de su autoestima destrozada. 3 meses. Desapareció durante 3 meses completos del mapa. Álvaro Mendoza observaba por la ventana panorámica de su despacho en la Torre Picasso, viendo Madrid extenderse bajo el cielo plomizo de septiembre. Debería estar concentrado en los planos que descansaban sobre su mesa de diseño, en la maqueta del complejo corporativo que podría ser el proyecto más importante de su carrera.
En cambio, solo podía pensar en ojos castaños, detrás de gafas de pasta, y una sonrisa tímida que hacía meses no veía. Había intentado encontrar a Inés. Dios sabía que lo había intentado. Fue al parque todos los días durante semanas. Caminó por su barrio. Incluso se había rebajado a preguntar a otros dueños de perros si la habían visto. Nada. Era como si se hubiera esfumado. La culpa lo carcomía. Debería haber hecho más aquella noche. Debería haber partido la cara a Pablo en lugar de contenerse. Debería haber corrido tras ella en lugar de quedarse paralizado viendo cómo huía. Debería haber sido honesto con sus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. ¿Álvaro? La voz de su socia, Carmen, lo sacó de sus pensamientos. La reunión con Matías Solís es en 5 minutos. Matías Solís. Solo pensar en ese nombre le provocaba acidez. Llevaban años compitiendo por los mismos proyectos, las mismas licitaciones. Matías dirigía Solís Arquitectura, un estudio igualmente prestigioso, y era todo lo que Álvaro detestaba. Arrogante, sin escrúpulos, dispuesto a lo que fuera por ganar. Pero el proyecto del complejo empresarial Castellana era demasiado grande para una sola firma. La constructora había exigido que Mendoza Asociados y Solís Arquitectura trabajaran juntos. 6 meses de colaboración forzada con su peor enemigo profesional. Vale, voy. Se ajustó la corbata y caminó hacia la sala de reuniones, preparándose mentalmente para una tarde de tensión y desacuerdos disfrazados de profesionalismo. Matías ya estaba allí cuando entró, recostado en la silla de cuero como si fuera el dueño del lugar. A sus 35 años, era objetivamente guapo. Cabello negro perfectamente peinado, traje italiano que probablemente costaba más que el alquiler mensual de un piso en Chamberí, sonrisa de comercial de dentífrico. Y junto a él, Álvaro se quedó paralizado en la puerta. La mujer que estaba sentada al lado de Matías no podía ser Inés. Era imposible. Inés llevaba ropa holgada y gafas grandes. Esta mujer vestía un traje de chaqueta gris entallado que acentuaba curvas que Álvaro nunca había visto, el cabello castaño ahora con mechas doradas cayendo en ondas profesionales sobre sus hombros, maquillaje que realzaba unos ojos que ya no necesitaban gafas, labios rojos que hacían que la boca de Álvaro se secara. Pero cuando esos ojos se levantaron y se encontraron con los suyos, supo que era ella. Lo supo por la forma en que su respiración se entrecortó casi imperceptiblemente, por el ligero rubor que tiñó sus mejillas antes de que compusiera una máscara de profesionalismo glacial. «Álvaro, llegas tarde», dijo Matías con tono burlón. «Te presento a Inés Molina, mi nueva asesora de proyectos. Es brillante. La robé de una firma en Barcelona». Inés extendió la mano, y cuando Álvaro la estrechó, la electricidad fue la misma de siempre, solo que ahora venía acompañada de confusión, deseo y una rabia sorda hacia Matías por tenerla sentada a su lado como si le perteneciera. «Encantado», logró decir, su voz sonando más ronca de lo habitual. «Igualmente, señor Mendoza». «¿Señor Mendoza? ¿En serio iban a fingir que eran extraños?» La reunión fue una tortura. Álvaro apenas pudo concentrarse en cronogramas y presupuestos. Su atención estaba dividida entre los planos y la forma en que Inés tomaba notas con una eficiencia que él nunca había visto. Cómo mordía ligeramente su labio inferior cuando estaba pensando, cómo ignoraba olímpicamente cada una de sus miradas. «Entonces, está acordado», estaba diciendo Matías. «Nos reuniremos 3 veces por semana para coordinar. Inés se encargará de hacer de enlace entre nuestros equipos». «Perfecto». Vería a Inés 3 veces por semana y tendría que fingir que su presencia no lo estaba volviendo loco. Cuando la reunión terminó, Álvaro intentó acercarse a ella, pero Matías fue más rápido, colocando una mano posesiva en la parte baja de su espalda mientras la guiaba hacia la puerta. «Inés, cariño, tenemos esa cena con los inversores a las 9», escuchó decir a Matías. «Cariño, cariño». Inés se volvió en el umbral de la puerta, su mirada encontrando la de Álvaro por un segundo que pareció eterno. Había algo en sus ojos, algo que él no supo interpretar antes de que ella desviara la mirada y desapareciera por el pasillo. Carmen apareció a su lado con expresión divertida. «Vaya, vaya, así que por eso has estado insoportable estos meses». «¿Quién es ella?» «Nadie», mintió Álvaro. «Solo la asesora de Matías».
Claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Carmen le dio una palmada en el hombro. No sé qué historia hay entre vosotros, pero será mejor que te centres. Este proyecto es demasiado importante para cagarlo por una tía, por muy guapa que esté. Pero mientras Álvaro volvía a su despacho, sabía que concentrarse sería imposible, porque Inés había vuelto, transformada en una versión de sí misma que era simultáneamente familiar y completamente desconocida, y trabajaba para su rival. Y Matías la llamaba cariño, con una familiaridad que hizo que Álvaro quisiera estampar algo contra la pared. Los siguientes días fueron un infierno particular, reuniones donde Inés era pura profesionalidad, respondiendo sus preguntas con cortesía fría, evitando quedarse a solas con él ni un segundo. Matías siempre cerca, siempre tocándola de formas que técnicamente eran apropiadas, pero que gritaban posesión, una mano en su hombro, dedos rozando su codo, inclinándose demasiado cerca cuando le susurraba algo al oído. El viernes de esa primera semana, Álvaro llegó temprano a la sala de reuniones, esperando poder hablar con Inés antes de que Matías llegara. La encontró sola, revisando documentos en su tablet, y por un momento solo pudo mirarla. Inés. Ella levantó la vista, y por una fracción de segundo vio vulnerabilidad antes de que levantara sus muros. Señor Mendoza, la reunión no empieza hasta dentro de 15 minutos. Para allá, sabes que me llamo Álvaro. Aquí eres el señor Mendoza. Esto es trabajo. Se levantó recogiendo sus cosas, claramente preparándose para huir. Otra vez, Álvaro se movió sin pensar, cortándole el paso a la puerta. Déjame explicarte lo que pasó aquella noche. No hay nada que explicar. Inés, por favor. Desapareciste. Te busqué durante semanas. Algo parpadeó en sus ojos, sorpresa, pero desapareció rápidamente. Estuve ocupada, rehaciendo mi vida, y como puedes ver, hizo un gesto señalándose a sí misma. Me ha ido bastante bien. ¿Trabajando para Matías Solís? No pudo evitar que sonara amargo. Trabajando para uno de los arquitectos más prestigiosos de España, corrigió ella, levantando la barbilla, que me valora, que confía en mi criterio, que me trata como una profesional. La implicación era clara. A diferencia de ti, yo siempre te valoré. Ah, sí, su voz se volvió más dura, porque recuerdo perfectamente estar sentada en un parque, mientras alguien me humillaba públicamente, y tú solo querías que nos fuéramos para evitar problemas. Iba a partirle la cara, pero no lo hiciste. Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos. Álvaro abrió la boca para responder, pero la puerta se abrió y Matías entró con esa sonrisa que Álvaro quería borrar a puñetazos. Vaya, vaya. ¿Interrumpo algo? No, dijo Inés inmediatamente, rodeando a Álvaro para situarse junto a Matías. El señor Mendoza solo estaba preguntando por unos documentos. Matías pasó un brazo por los hombros de Inés en un gesto que parecía casual, pero que era cualquier cosa menos eso. Mi Inés es muy eficiente. No sé qué haría sin ella. Y mientras se sentaban para otra reunión interminable, Álvaro supo 3 cosas con certeza. 1, que seguía completamente loco por Inés Molina. 2, que ella lo odiaba. Y 3, que Matías Solís sabía exactamente lo que estaba haciendo y disfrutaba cada segundo de su tortura. Iba a ser un proyecto muy, muy largo. El lunes por la mañana, Álvaro recibió la noticia que menos esperaba. Necesitaba viajar a Marbella durante 3 días para conseguir las autorizaciones municipales del proyecto. Permisos, reuniones con funcionarios, toda la burocracia que normalmente delegaba pero que esta vez requería su presencia personal. Carmen, reserva el hotel habitual, dijo mientras revisaba su agenda. Salgo mañana temprano. Pero el martes, cuando llegó al Hotel Guadalmina después de 4 horas de coche, descubrió que el universo tenía un retorcido sentido del humor. Inés Molina estaba en el mostrador de recepción. Llevaba vaqueros ajustados, una blusa color crema que dejaba un hombro al descubierto y el cabello recogido en una cola de caballo que dejaba ver la elegante curva de su cuello. Tenía el teléfono pegado a la oreja y gesticulaba con la mano libre mientras hablaba. Sí, Matías, acabo de llegar. No te preocupes, conseguiré las autorizaciones antes del viernes. Álvaro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por supuesto que Matías la habría enviado a conseguir exactamente lo mismo que él. Inés colgó y se giró, quedándose congelada cuando lo vio.
Por un segundo, solo un segundo, vio sorpresa genuina en sus ojos antes de que la máscara de profesionalismo volviera a su lugar. Señor Mendoza, qué coincidencia. Inés se acercó al mostrador, demasiado consciente de lo mucho que había echado de menos simplemente estar cerca de ella. Déjame adivinar. ¿Permisos municipales? Exacto. Recogió su llave de la habitación que el recepcionista acababa de entregarle. Parece que seremos vecinos unos días. Parece que sí. El recepcionista carraspeó. Disculpe, señor Mendoza, pero tenemos un pequeño problema. Debido a un congreso médico en la zona, el hotel está completo. Solo nos queda una habitación disponible, pero es la suite nupcial. Álvaro casi se ríe ante la ironía. Me la quedo. Firmó el registro, e Inés ya estaba caminando hacia los ascensores cuando él la alcanzó. ¿A qué hora tienes tu cita en el ayuntamiento mañana?, preguntó, intentando sonar casual. A las 9. Lo miró de reojo. La tuya. La misma hora. Entraron en el ascensor y el silencio se volvió denso. Álvaro podía oler su perfume, algo floral con notas de vainilla que no recordaba de antes. Todo en ella era diferente ahora, más sofisticado, más seguro, excepto la forma en que evitaba mirarlo directamente, ese pequeño gesto que le decía que no era tan inmune a él como quería aparentar. Inés, no, levantó una mano. Lo que sea que vayas a decir, no. Estamos aquí por trabajo. Mantengamos las cosas profesionales. Las puertas se abrieron en su piso y ella salió sin mirar atrás. A las 8 de la noche, Álvaro había revisado todos los documentos 3 veces. Había llamado a Carmen para poner excusas sobre por qué no podía concentrarse y finalmente había aceptado que necesitaba aire fresco. Bajó a la piscina del hotel. Era una zona preciosa, iluminada con luces suaves, rodeada de palmeras y con vista al mar Mediterráneo que se extendía oscuro bajo el cielo estrellado, perfecta para nadar unos largos y despejar la mente. Excepto que cuando llegó, Inés ya estaba allí. Sentada en el borde de la piscina con los pies en el agua, llevaba un bikini negro que hizo que el cerebro de Álvaro dejara de funcionar correctamente. El cabello mojado caía sobre sus hombros, gotas de agua deslizándose por su piel bronceada. Tenía una copa de vino en la mano y miraba el horizonte con expresión pensativa. Álvaro debería haberse dado la vuelta, debería haber vuelto a su habitación. En cambio, se quitó la camiseta y se lanzó a la piscina. El agua estaba perfecta, tibia y sedosa. Nadó hasta el borde donde ella estaba y emergió sacudiendo el cabello, gotas volando por todas partes. Una salpicó a Inés. Cuidado», protestó, pero había una sonrisa escondida en la comisura de sus labios. «Lo siento». Se apoyó en el borde junto a sus piernas, demasiado cerca, pudiendo ver las pecas en sus hombros que nunca había notado antes. Bonita noche. Lo era, pero no se movió, y eso significaba algo. «¿Qué haces aquí, Inés?», preguntó en voz baja. «Y no me refiero a Marbella». Ella tomó un sorbo de vino, mirando las ondas que él había creado en el agua. «Trabajo para Matías. Ya lo sabes. Eso no es una respuesta. Es la única que vas a recibir». Álvaro impulsó su cuerpo fuera del agua en un movimiento fluido, sentándose junto a ella en el borde. Sus hombros se tocaban, piel mojada contra piel suave. Inés se tensó, pero no se alejó. «Te busqué», dijo él, «durante semanas. Fui al parque todos los días. Y quería disculparme. Quería explicarte que aquella noche me dejó muy claro dónde estaba mi lugar». Finalmente lo miró y había dolor en esos ojos castaños. Invisible, aburrida, la ratita de biblioteca que nunca ha tenido novio. «Tú nunca fuiste invisible para mí, ¿no?», se rió sin humor. «Álvaro, pasamos 3 meses viéndonos en el parque. 3 meses de conversaciones, de miradas, de lo que fuera que era aquello. Y nunca me invitaste a salir. Nunca hiciste nada más que coquetear de forma segura, sabiendo que yo era demasiado cobarde para dar el primer paso». La verdad de sus palabras le golpeó como un puñetazo. «Tienes razón». Ella parpadeó, sorprendida por la admisión. «Tenías razón», continuó él. «Fui un cobarde. Me gustabas, joder, me gustabas tanto que me asustaba. Y en lugar de hacer algo al respecto, me quedé en esa zona cómoda donde podía tenerte cerca sin arriesgarme a nada». Inés tragó saliva, sus ojos brillando bajo las luces de la piscina.
¿Por qué? ¿Por qué te asustaba? Porque hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Porque cada vez que te veía, el mundo parecía más brillante. Porque la idea de que no sintieras lo mismo, de perderte, era... Se pasó una mano por el cabello mojado. Era más fácil no intentarlo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de electricidad. El agua lamía suavemente sus piernas. A lo lejos, el sonido del mar. El corazón de Álvaro latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Y ahora estás con Matías», dijo, y no pudo evitar que sonara como una acusación. Para su sorpresa, Inés se rió, una risa genuina que iluminó su rostro. «¿Eso crees? ¿Que Matías y yo estamos juntos? Él te llama cariño, te toca constantemente. Os he visto salir a cenar. Matías es mi jefe, Álvaro, y sí, coquetea, pero coquetea con todo el mundo. Es su forma de ser». Se volvió completamente hacia él, sus rodillas tocando el muslo de él. «No estoy con Matías». El alivio que sintió fue tan intenso que casi lo mareó. «Entonces, ¿por qué trabajas para él?» «Porque me ofreció una oportunidad increíble, porque confía en mi trabajo, porque...» Dudó, «porque necesitaba cambiar, necesitaba demostrarme a mí misma que podía ser más que la chica invisible del parque. Nunca fuiste invisible. Para ti sí, hasta que no lo fui». Se miraron, la tensión entre ellos tan palpable que Álvaro podría haberla cortado con un cuchillo. Los labios de Inés estaban ligeramente entreabiertos, su respiración acelerada. Él levantó una mano, rozando su mejilla con los nudillos. «Inés», ella se inclinó hacia él, casi imperceptiblemente. El mundo se redujo a ese momento. El agua, las estrellas, ella. Álvaro acortó la distancia, sus labios a milímetros de los de ella. El móvil de Inés sonó, estridente en el silencio. Ambos se separaron bruscamente. Ella recogió el teléfono con manos temblorosas. «Es Matías», dijo, y había algo en su voz que Álvaro no supo identificar. «No contestes», pero ya estaba deslizando el dedo por la pantalla. «¿Sí?» Una pausa. «Sí, estoy bien. No, aún no he conseguido los permisos. Es mañana. Claro, nos vemos cuando vuelva». Colgó y se puso de pie en un movimiento fluido, recogiendo su toalla. «Tengo que irme. Inés, espera. Buenas noches, Álvaro». Y una vez más, la vio alejarse, dejándolo solo con el sonido del agua y la frustración de otro casi beso. Cuando volvió a su habitación, la suite nupcial se burlaba de él con su enorme cama con dosel, sus pétalos de rosa decorativos y su botella de champán de cortesía. Se dejó caer en el sofá y se preguntó cómo demonios iba a sobrevivir 2 días más cerca de Inés sin volverse completamente loco. La reunión en el ayuntamiento fue un desastre. Álvaro llegó 5 minutos tarde, después de una noche casi sin dormir, solo para encontrarse con Inés ya sentada en la sala de espera, impecable con un vestido azul marino y tacones que hacían que sus piernas parecieran interminables. Ella le dedicó una sonrisa educada y fría que no alcanzó sus ojos. El funcionario que los atendió era un hombre mayor llamado señor Ruiz, con gafas de media luna y una actitud burocrática que prometía largas horas de trámites. Explicó con doloroso detalle que necesitaban una serie de documentos adicionales que ninguno de los dos había traído. «Tendrán que volver mañana», sentenció, con toda la documentación completa. De vuelta en el hotel, Álvaro pasó la tarde al teléfono, consiguiendo que su equipo en Madrid le enviara los papeles necesarios por mensajería urgente. A las 6 de la tarde, cuando finalmente colgó, se dio cuenta de que llevaba horas encerrado en su habitación sin comer. Bajó al restaurante del hotel, un lugar elegante con vistas al jardín, y casi dio media vuelta cuando vio a Inés en una mesa del rincón. Pero ella levantó la vista en ese momento y sus ojos se encontraron. Después de un segundo de vacilación, ella le hizo un pequeño gesto con la mano invitándolo a acercarse. «¿Comiendo sola?», preguntó él deteniéndose junto a su mesa. «Al parecer todos los restaurantes decentes del puerto están llenos», señaló la silla frente a ella. «Puedes sentarte si quieres. Prometo no morder. Sería una lástima que lo prometieras». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Inés se sonrojó ligeramente, pero sonrió, una sonrisa real que hizo que algo en el pecho de Álvaro se expandiera. Se sentó. Pidieron vino. La conversación fluyó con más facilidad de lo que había fluido en semanas,
como si la noche anterior en la piscina hubiera roto alguna barrera invisible. Hablaron de todo y de nada, de la comida, de lo irritante que había sido el señor Ruiz, de anécdotas de sus respectivos trabajos. ¿Y Duque?, preguntó Inés en algún momento jugando con el pie de su copa. ¿Cómo está? El hecho de que se acordara del nombre de su perro hizo que Álvaro sonriera. Insoportable, como siempre. Mi vecina lo cuida cuando viajo y dice que se pasa el día mirando por la ventana como si esperara a alguien. Canela hace lo mismo. Había ternura en su voz. A veces creo que me extraña menos a mí que a Duque. Deberíamos juntarlos otra vez, cuando volvamos a Madrid. Fue una invitación apenas disfrazada. Inés lo sabía. Jugó con su servilleta durante un momento antes de responder. Quizás. No era un no. Álvaro lo tomaría. El vino siguió fluyendo. Para cuando llegaron al postre, ambos estaban relajados, riéndose de historias compartidas del parque, de las travesuras de sus perros. Álvaro vio destellos de la Inés que había conocido meses atrás, la que se sonrojaba con sus cumplidos y mordía su labio cuando estaba nerviosa. «Tengo que confesarte algo», dijo ella de repente, el vino claramente aflojando su lengua. «Cuando empecé a ir al parque a las 7 de la tarde no era mi horario habitual». «¿No?» «No. Normalmente iba por las mañanas, pero un martes te vi allí y...» Se encogió de hombros, vulnerable. «Cambié mi rutina completa solo para encontrarme casualmente contigo». El corazón de Álvaro dio un vuelco. Yo hice lo mismo. Solía ir los lunes y miércoles. Cuando descubrí que tú ibas los martes y jueves, de repente mi agenda cambió misteriosamente. Se miraron a través de la mesa, la verdad flotando entre ellos. Habían estado bailando alrededor el uno del otro durante meses, dos idiotas demasiado asustados para dar el primer paso. «Fuimos un par de cobardes, ¿verdad?», murmuró Inés. «Los peores». Álvaro extendió su mano sobre la mesa, palma hacia arriba. Una invitación. Inés la miró durante un momento que pareció eterno antes de colocar su mano en la de él. Los dedos de Álvaro se cerraron suavemente, su pulgar acariciando sus nudillos. «¿Y ahora qué?», preguntó ella en voz baja. «Ahora». Alzó su mano y besó sus nudillos viendo cómo sus ojos se oscurecían. «Ahora dejamos de ser cobardes». El aire entre ellos se volvió eléctrico. Inés tragó saliva, sus labios entreabiertos, y Álvaro supo que si no salían de ese restaurante en los próximos 5 segundos, iba a besarla delante de todos los comensales. «Vamos», dijo, poniéndose de pie y tirando suavemente de su mano. Ella se levantó sin resistirse. Álvaro dejó dinero más que suficiente sobre la mesa y la guió fuera del restaurante, a través del lobby, hasta el jardín del hotel donde la privacidad de los setos altos y la poca iluminación creaban rincones de intimidad. La empujó suavemente contra el tronco de una palmera, sus manos enmarcando su rostro. Los ojos de Inés eran enormes, su respiración acelerada. «¿Estás segura?», preguntó él, dándole una última oportunidad de retroceder. En lugar de responder, Inés enredó sus dedos en su cabello y lo atrajo hacia abajo. El primer beso fue una explosión, meses de tensión acumulada, de deseo reprimido, de palabras no dichas, todo condensado en ese momento. Los labios de Inés eran suaves y sabían a vino y a promesas. Ella gimió contra su boca, y Álvaro la apretó más contra la palmera, profundizando el beso. Las manos de ella estaban por todas partes, en su cabello, en sus hombros, deslizándose bajo su camisa para tocar la piel desnuda de su espalda. Álvaro gruñó, mordisqueando su labio inferior antes de trazar un camino de besos por su mandíbula, su cuello, ese punto sensible detrás de su oreja que la hizo temblar. «Álvaro», jadeó ella, y su nombre en sus labios fue la cosa más erótica que había escuchado jamás. Él volvió a capturar su boca, menos urgente ahora, saboreándola. Sus manos se deslizaron por sus costados, sintiendo las curvas que había imaginado tocar durante meses. Cuando sus pulgares rozaron los lados de sus pechos, Inés arqueó su espalda, presionándose más contra él. Estaban completamente perdidos el uno en el otro, el mundo reduciéndose a manos y labios y respiraciones entrecortadas, cuando una voz conocida y odiada los interrumpió. «Vaya, vaya, qué escena tan profesional». Se separaron bruscamente. Matías Solís estaba a pocos metros con una sonrisa depredadora en su rostro demasiado guapo.
Llevaba un traje gris impecable y en su mano colgaba una bolsa de viaje. «Matías», dijo Inés, intentando recomponerse, alisándose el vestido con manos temblorosas. «¿Qué haces aquí? Tenía reuniones en Málaga y pensé pasarme a ver cómo iba todo». Sus ojos se movieron entre ambos con diversión apenas contenida. «Pero veo que has estado muy ocupada». Álvaro dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Inés en un gesto protector. «Esto no es asunto tuyo, Matías». «¿No?» Matías se acercó y había algo peligroso en su sonrisa. «Inés trabaja para mí. Todo lo que concierne a mi asesora es asunto mío». «No soy de tu propiedad», dijo Inés, su voz más firme ahora, rodeando a Álvaro para enfrentar a su jefe directamente. «Por supuesto que no, cariño». El apodo sonó condescendiente. «Pero tal vez deberías recordar que tenemos un contrato y que mezclar negocios con...» Miró a Álvaro con desprecio. «Placer raramente termina bien». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Álvaro tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no lanzarse sobre Matías y borrar esa sonrisa de su cara. «Mi vida personal no afecta a mi trabajo», replicó Inés. «Eso espero, porque sería una pena que tuviera que reconsiderar tu posición en la empresa». Matías se ajustó los puños de su camisa. «Ahora, si me disculpáis, tengo que hacer check-in. Inés, te veo mañana a primera hora para revisar tu progreso con los permisos». Se alejó con pasos tranquilos, dejándolos en un silencio tenso. «Mierda», murmuró Inés, pasándose las manos por el cabello. «Mierda, mierda, mierda. Oye, no pasa nada». ¿Que no pasa nada? Lo miró con ojos brillantes. «Álvaro, necesito este trabajo. Es la mejor oportunidad que he tenido jamás. Matías está marcando territorio. No puede despedirte por tener vida personal. Puede hacer mi vida imposible». Tenía razón, y ambos lo sabían. Matías era conocido por ser implacable cuando quería. Inés dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos, y Álvaro sintió que algo se rompía en su pecho. «Esto fue un error», dijo ella, aunque su voz temblaba. «No digas eso. Tengo que irme». Inés, «Buenas noches, Álvaro». Y una vez más la vio alejarse, pero esta vez, después de haberla besado, después de saber exactamente a qué sabían sus labios y cómo sonaba su nombre cuando lo gemía, dejarla ir dolía 1000 veces más. Se quedó solo en el jardín, con el fantasma de su perfume todavía en el aire y la certeza de que Matías Solís acababa de declarar la guerra, y Álvaro tenía la intención de ganarla. El viernes por la mañana, después de conseguir finalmente todos los permisos necesarios, Álvaro tuvo sus autorizaciones, Inés también, en una tregua silenciosa orquestada por el señor Ruiz, que parecía harto de ambos arquitectos. Volvieron a Madrid en coches separados. Álvaro condujo los 400 kilómetros en piloto automático, su mente atrapada en un bucle infinito que reproducía el beso en el jardín. La forma en que Inés había suspirado contra su boca, cómo sus dedos se habían clavado en sus hombros, el sabor de su piel cuando había besado su cuello, y luego la expresión en su rostro cuando Matías apareció. Miedo, confusión, arrepentimiento. Cuando llegó a su piso en Chamberí eran casi las 8 de la noche. Duque lo recibió con su habitual efusividad, saltando y ladrando como si llevara años sin verlo en lugar de 3 días. La vecina, la señora Martínez, le entregó la correa con una sonrisa cómplice. «Este perro está enamorado, Álvaro. Se ha pasado 3 días gimiendo en la ventana». «Bienvenido al club», murmuró él, acariciando las orejas de Duque. Sacó al perro a pasear, pero evitó deliberadamente el retiro. No estaba listo para volver allí, para enfrentarse a los recuerdos de tardes soleadas y conversaciones fáciles cuando todo era más simple. El lunes llegó demasiado rápido. Reunión de coordinación a las 10 de la mañana. Álvaro llegó 15 minutos antes, nervioso como un adolescente antes de su primera cita. Se había cambiado de camisa 3 veces esa mañana, y Carmen había levantado una ceja con expresión burlona. ¿Corbata azul para una reunión de obra? Interesante elección. Cállate. Inés llegó exactamente a las 10. Llevaba un vestido gris de corte profesional, el cabello en una trenza francesa perfecta, maquillaje impecable. Cuando sus ojos se encontraron, hubo un destello de algo. ¿Calor? Recuerdo, antes de que ella mirara hacia otro lado. «Buenos días», dijo con voz neutral,
sentándose al otro extremo de la mesa. Matías llegó 5 minutos tarde, como siempre, y se sentó deliberadamente entre ambos. Durante toda la reunión, encontró excusas para tocar a Inés. Una mano en su hombro cuando ella presentaba datos, dedos rozando los suyos al pasarle documentos, inclinándose demasiado cerca cuando le susurraba algo al oído. Álvaro apretó el bolígrafo con tanta fuerza que casi lo rompe. Cuando la reunión terminó, intentó acercarse a Inés, pero ella recogió sus cosas con una eficiencia que gritaba «evitación» y salió de la sala sin mirar atrás. Matías se quedó ordenando lentamente sus papeles y cuando solo quedaron ellos dos, sonrió. «Bonito intento en Marbella, Mendoza. No sé de qué hablas». «Claro que sí». Se abrochó el botón de su americana. «Pero Inés es más lista de lo que crees. Sabe que mezclarse contigo sería un error de carrera. ¿La estás amenazando?» «Solo le estoy recordando las realidades del mundo corporativo». Matías se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Ah, y Álvaro, el sábado tengo un evento en el Círculo de Bellas Artes, gala benéfica, muy exclusiva. Inés será mi acompañante. Deberías venir. Será educativo». Y se fue, dejando a Álvaro con ganas de estampar algo contra la pared. El miércoles, Álvaro salió de una reunión con un cliente en la calle Serrano y decidió caminar un rato para despejar la cabeza. El proyecto avanzaba bien. Las tensiones con Matías se mantenían en un nivel profesionalmente aceptable, pero Inés seguía evitándolo con una habilidad que rayaba en lo artístico. Pasó frente a la librería La Central y por impulso entró. Necesitaba algo que leer, algo que lo distrajera de pensar en ojos castaños y labios que sabían a vino. La sección de arquitectura estaba en el segundo piso. Álvaro subió las escaleras, perdido en sus pensamientos, hasta que escuchó una risa familiar. Inés estaba en la sección de diseño gráfico, hojeando un libro de tipografía. Llevaba vaqueros, una blusa blanca simple y zapatillas Converse, sin tacones, sin maquillaje elaborado, solo ella, y estaba sonriendo a algo que leía, esa sonrisa genuina que hacía que apareciera un hoyuelo en su mejilla izquierda. Junto a ella, en el suelo, Canela dormitaba sobre una manta pequeña. La librería era pet friendly. Álvaro se quedó paralizado. Podía darse la vuelta, irse antes de que ella lo viera, mantener la distancia que ella claramente quería. Pero entonces Canela levantó la cabeza, lo vio y empezó a mover la cola frenéticamente. Inés siguió la mirada de su perra y se congeló. «Álvaro, hola». Se acercó despacio, como si ella fuera un animal asustado que pudiera salir corriendo. «No sabía que venías aquí. Los sábados normalmente, pero hoy me tomé la tarde libre». Canela se levantó y trotó hacia él, lamiendo su mano en saludo. Álvaro se agachó para acariciarla, usando la excusa para acercarse más a Inés. «Te he echado de menos», dijo la perra con sus ojos marrones. «Yo también la he echado de menos», respondió él, pero miraba a Inés. Ella se sonrojó, desviando la mirada hacia las estanterías. «¿Buscas algo en concreto?» «Libros de arquitectura sostenible. Hay un capítulo nuevo que quiero incorporar al proyecto. Están en la planta de arriba». Hizo una pausa. Puedo acompañarte si quieres. Conozco bien la librería. Era un ofrecimiento pequeño, pero significaba todo. Álvaro asintió intentando no sonreír demasiado. Subieron juntos, Canela trotando entre ellos. La sección de arquitectura era tranquila, con solo un par de estudiantes hojeando libros. Inés lo guió hacia una estantería específica, sus dedos deslizándose por los lomos con familiaridad. «Este es bueno». Sacó un tomo grueso sobre biomímesis en arquitectura. Tiene casos de estudio de toda Europa. Sus dedos se rozaron cuando Álvaro tomó el libro. Ninguno se movió. Se quedaron así, conectados por ese punto de contacto mínimo que enviaba electricidad por el brazo de Álvaro. «Inés, no podemos hacer esto», susurró ella, pero no retiró la mano. «Mi trabajo, al demonio con Matías». Fácil decirlo cuando no es tu carrera la que está en juego. Tenía razón, maldita sea. Álvaro dejó el libro en la estantería y tomó su mano correctamente, entrelazando sus dedos. «Entonces dime qué quieres, porque esto de fingir que no pasó nada, de evitarnos, me está volviendo loco». Inés lo miró y había tanto anhelo en sus ojos que le robó el aliento. «Quiero...» Cerró los ojos.
Quiero no tener que elegir entre mi carrera y tú. Las dos palabras cayeron entre ellos como una confesión. Álvaro le soltó la mano solo para enmarcar su rostro, obligándola a mirarlo. No deberías tener que elegir. Matías no puede controlarte así. ¿No? Se rió sin humor. Lleva toda la semana asignándome los peores proyectos, haciéndome quedar hasta tarde, encontrando fallos en trabajo que antes consideraba perfecto. Y todo porque te besé. La rabia burbujeó en el pecho de Álvaro. Eso es acoso. Es Matías siendo Matías. Y necesito este trabajo, Álvaro. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo. Ya sé lo que vales. Tú no cuentas, pero lo dijo con ternura. Estás comprometido. La forma en que lo dijo, como si su opinión estuviera sesgada por sus sentimientos, hizo que Álvaro quisiera besarla allí mismo, entre estanterías de libros de arquitectura y estudiantes concentrados. «Ven conmigo», dijo impulsivamente. «Hay una cafetería abajo, tomemos un café. Como amigos, si eso te hace sentir mejor». Inés dudó, mordisqueando su labio inferior de esa forma que lo volvía loco. «Solo un café», cedió finalmente. «Luego tengo que irme». La cafetería de la central era acogedora, con mesas pequeñas y luz natural que entraba por grandes ventanales. Se sentaron en un rincón, Canela acurrucada a los pies de Inés. Pidieron café con leche y un trozo de tarta de zanahoria para compartir. Durante la siguiente hora hablaron de todo y de nada. De sus familias. Álvaro descubrió que Inés tenía 2 hermanos menores a los que adoraba. De sus sueños. Ella quería algún día montar su propia agencia de diseño, de libros y películas, y esa serie que ambos estaban viendo. Fue fácil, natural, como había sido en el parque antes de que todo se complicara. Inés se relajó, su risa llenando el espacio entre ellos. En un momento, cuando él contó una anécdota desastrosa de su primer proyecto como arquitecto, ella se rió tanto que las lágrimas corrieron por sus mejillas. «No puede ser verdad», jadeó, limpiándose los ojos. «¿De verdad diseñaste las ventanas al revés?» En mi defensa, llevaba 3 días sin dormir, pero sonreía, encantado de haberla hecho reír así. El cliente no estuvo contento, me lo imagino. Sus rodillas se tocaban bajo la mesa. Ninguno se movió para romper el contacto. Álvaro tomó un pedazo de tarta con el tenedor y se lo ofreció. «Prueba esto. Está increíble». Inés abrió la boca y él deslizó el tenedor entre sus labios, observando cómo cerraba los ojos saboreando. El gesto fue íntimo, casi erótico, y la temperatura en la mesa subió varios grados. Cuando abrió los ojos había calor en su mirada. «Tienes razón. Está buenísimo». Compartieron el resto de la tarta en silencio cargado de tensión sexual, cada vez que sus dedos se rozaban alcanzando el tenedor. Cada vez que sus miradas se encontraban y sostenían un segundo más de lo necesario. «Inés», dijo Álvaro finalmente, su voz ronca, «ven conmigo al evento del sábado». Ella parpadeó. «¿Qué evento?» «La gala en el Círculo de Bellas Artes. Sé que Matías te lleva, pero no vayas con él. Ve conmigo. Álvaro es mi jefe. Tengo que ir con él. No tienes que hacer nada». Se inclinó sobre la mesa. «Elige ir conmigo. Por una noche. Al demonio con Matías y sus juegos de poder. Solo tú y yo». Podía ver la batalla en sus ojos, el tira y afloja entre lo que quería y lo que creía que debía hacer. «No puedo», susurró finalmente. «Lo siento». Se levantó recogiendo a Canela. Álvaro se puso de pie también, no listo para dejarla ir. «Entonces te veré allí». No era una pregunta. «Y que sepas que no voy a dejar de intentarlo, Inés. Esto entre nosotros, lo que sea, no va a desaparecer porque Matías Solís sea un manipulador». Inés lo miró durante un largo momento, algo indescifrable brillando en sus ojos. «Lo sé», dijo suavemente, «y eso es lo que me asusta». Se fue antes de que él pudiera responder, dejándolo en la cafetería con 2 tazas de café vacías y el eco de sus palabras. Álvaro pagó la cuenta y salió a la calle. Tenía 3 días para prepararse, 3 días para idear un plan. Porque si Inés pensaba que iba a quedarse sentado viendo cómo Matías la exhibía como un trofeo, estaba muy equivocada. El Círculo de Bellas Artes brillaba como una joya en el corazón de Madrid. La terraza estaba iluminada con miles de lucecitas que competían con las estrellas, y la vista de la Gran Vía era espectacular. Álvaro llegó solo, incómodo en su smoking negro,
buscándola entre la multitud de diseñadores, arquitectos y la élite cultural madrileña. La encontró junto a la balaustrada. Si pensaba que Inés transformada era hermosa, verla con ese vestido fue como recibir un puñetazo en el estómago. Rojo intenso, con la espalda completamente descubierta hasta la curva de su columna vertebral, el tejido acariciando cada curva antes de caer en una falda que se abría con cada paso que daba. El cabello suelto en ondas que caían por su espalda desnuda. Labios del mismo rojo que el vestido. Estaba hablando con un grupo de personas, su risa educada flotando en el aire, y Matías estaba a su lado con una mano posesiva en la parte baja de su espalda, sobre su piel desnuda. Álvaro tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no atravesar la terraza y arrancar esa mano de donde estaba. «Álvaro, me alegro de que hayas venido». Carmen apareció a su lado con una copa de champán. «Aunque por tu cara estás arrepintiéndote. Tan obvio es, como un letrero de neón». Siguió su mirada. «Ah, la chica del vestido rojo. Tiene sentido. No digas nada. No diré nada. Excepto que Matías la tiene agarrada como si fuera de su propiedad y que tú pareces a punto de cometer un asesinato». «Carmen, vale, me callo. Pero si necesitas una coartada más tarde, cuenta conmigo». Le guiñó el ojo y se perdió entre la multitud. Álvaro aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba y se obligó a circular, a hablar con clientes potenciales, a ser social. Pero su atención volvía constantemente a Inés. La vio bailar con Matías, su cuerpo moviéndose con gracia mientras él la guiaba por la pista improvisada. La vio reír ante algo que un grupo de hombres mayores decía, educada incluso cuando uno de ellos dejó que su mirada se demorara demasiado en el escote de su vestido. La vio escaparse a la balaustrada cuando pensó que nadie miraba, su expresión cansada bajo la máscara de profesionalismo. No pudo evitarlo más. Se acercó. «¿Necesitas rescate?», preguntó en voz baja, apareciendo a su lado. Inés se sobresaltó, girándose tan rápido que casi derramó su champán. Cuando lo vio, algo brilló en sus ojos, alivio, deseo, antes de que mirara nerviosa hacia donde Matías estaba charlando con unos inversores. «No deberías estar aquí hablando conmigo. ¿Debería estar en algún otro sitio? ¿Sabes a qué me refiero?». Álvaro se apoyó en la balaustrada junto a ella, tan cerca que podía oler su perfume. Algo diferente esta noche, más sofisticado, con notas de jazmín y algo almizclado que le hacía querer enterrar el rostro en su cuello. «Estás preciosa esta noche». Inés se sonrojó, el color subiendo por su cuello hasta sus mejillas. «Gracias. Tú también estás muy guapo». «Muy guapo», sonrió. «¿Eso es lo mejor que puedes hacer?». Ella se rió a pesar de sí misma. «Vale, estás devastadoramente atractivo con smoking. ¿Contento?». «Bastante». Se miraron, el aire entre ellos cargándose de electricidad. La música cambiaba a algo más lento, más romántico. Álvaro extendió su mano. «Baila conmigo». «Álvaro, no puedo». «Un baile. ¿Qué tiene de malo un baile entre colegas?». Inés miró su mano extendida como si fuera una trampa, y probablemente lo era. Pero después de un momento de vacilación, colocó su mano en la de él. La llevó a la pista, al centro donde las luces eran más tenues y había más parejas. La atrajo hacia sí, una mano en su cintura desnuda, la piel cálida y suave bajo sus dedos, la otra sosteniendo su mano. Ella colocó su mano libre en su hombro y empezaron a moverse. «Esto es una mala idea», murmuró Inés, pero no se separó. «Probablemente. Matías nos está mirando». «Que mire». La acercó más, hasta que sus cuerpos estaban pegados, moviéndose como uno solo. Podía sentir cada curva de ella contra él, el calor que emanaba de su piel. Inés suspiró, su cabeza apoyándose casi sin darse cuenta en su hombro. «Me vuelves loca», susurró contra su cuello. «Es mutuo». Bailaron en silencio durante varios minutos, perdidos en su pequeña burbuja. Los dedos de Álvaro trazaban círculos ausentes en su espalda desnuda, sintiendo cómo se estremecía bajo su toque. La mano de ella se deslizó desde su hombro hasta su nuca, jugando con el pelo en la base de su cuello. «Álvaro, dime, si no paras de tocarme así, voy a hacer algo de lo que probablemente me arrepienta». «¿Cómo qué?». Inés levantó la cabeza, sus ojos oscurecidos por el deseo. «Como besarte delante de todos estos testigos». El pulso de Álvaro se aceleró.
Estaba a punto de decirle que por favor adelante, cuando una voz familiar y odiada los interrumpió. Inés, cariño. Matías apareció a su lado, su sonrisa no alcanzando sus ojos. Tengo a alguien que quiero que conozcas. No era una petición. Inés se tensó en los brazos de Álvaro. El momento roto. Claro, se separó aunque sus dedos se demoraron en los de él un segundo más de lo necesario. Gracias por el baile, Álvaro. Matías la tomó del brazo, firme pero no violento, y la guió hacia un grupo de hombres trajeados, pero antes de irse se volvió hacia Álvaro. Bonito intento, Mendoza, pero ella sabe dónde está su lealtad. Álvaro lo vio alejarse con Inés, vio como uno de los hombres del grupo dejaba que su mirada se paseara descaradamente por el cuerpo de ella, vio la incomodidad en su postura, incluso mientras sonreía profesionalmente, y se le acabó la paciencia. Se acercó al grupo con pasos decididos. Matías lo vio venir y su sonrisa se tensó. Señores, les presento a Álvaro Mendoza, mi socio en el proyecto Castellana. La forma en que pronunció socio dejaba claro que preferiría usar otra palabra. Encantado. Álvaro estrechó manos mecánicamente antes de volverse hacia el hombre que seguía mirando a Inés. ¿Y ustedes? Gonzalo Ruiz, inversor inmobiliario. El hombre tenía unos 50 años, barriga prominente y halitosis. Estaba comentándole a esta preciosidad que si necesita a alguien que financie sus propios proyectos, estaría encantado de discutirlo. La forma en que lo dijo, mirando descaradamente el escote de Inés, hizo que la sangre de Álvaro hirviera. ¡Qué generoso!, dijo con voz peligrosamente suave. Aunque debería saber que Inés es la mejor en su campo, cualquier inversor con 2 dedos de frente estaría haciendo cola para trabajar con ella. Gonzalo parpadeó, desconcertado por el tono. Matías intervino suavemente. Por supuesto, Inés es invaluable, por eso me aseguro de mantenerla muy cerca. Su mano se deslizó posesivamente por la espalda de Inés. Ella se tensó, y algo en su expresión, una mezcla de incomodidad y resignación, fue la gota que colmó el vaso. Con permiso. Álvaro tomó la mano de Inés, ignorando la protesta de Matías. Necesito hablar con Inés sobre un asunto urgente del proyecto. Álvaro, ¿qué demonios? Pero ya la estaba guiando lejos del grupo, a través de la terraza, hacia el interior del edificio donde las escaleras conducían a las plantas inferiores menos concurridas. ¿Qué haces?, siseó Inés, aunque no soltó su mano. ¿No puedes simplemente dejarte allí mientras ese cerdo te desnuda con la mirada? Sí puedo, y lo haré cada vez que sea necesario. Encontró una sala vacía, algún tipo de galería de exposiciones pequeña, y la metió dentro cerrando la puerta tras ellos. La única iluminación venía de las luces de emergencia y del resplandor de Madrid a través de las ventanas. Álvaro, ¿esto es una locura? Sí. Se pasó las manos por el cabello, arruinando el peinado cuidadoso. Inapropiado, probablemente. Necesario, absolutamente. Inés lo miraba con los ojos muy abiertos, el pecho subiendo y bajando con respiración acelerada. No puedes seguir haciendo esto. No puedes seguir apareciendo y rescatándome. ¿Por qué no? Porque hace que sea más difícil mantener la distancia. Bien, dio un paso hacia ella. Porque no quiero que mantengas la distancia. Quiero que admitas que esto entre nosotros es real. Mi trabajo, al demonio con el trabajo. Otro paso, al demonio con Matías. Al demonio con todo excepto esto. La acorraló contra la pared, sus manos a cada lado de su cabeza, sin tocarla, pero rodeándola completamente. Dime que no sientes esto, susurró su boca a centímetros de la de ella. Dime que cuando bailábamos ahí fuera, no querías besarme tanto como yo quería besarte a ti. Dime que puedes volver ahí y fingir que soy solo un colega más. Inés tragó saliva, sus ojos fijos en sus labios. No puedo. ¿No puedes qué? No puedo decirte eso. Su voz se quebró, porque sería mentira. Fue todo lo que Álvaro necesitó escuchar. Cerró la distancia y la besó con toda la frustración acumulada de las últimas semanas. Y esta vez, sin Matías interrumpiendo, sin segundas dudas, Inés le devolvió el beso con igual intensidad. Sus manos se enterraron en el cabello de él, arruinándolo completamente. Álvaro la levantó sin esfuerzo, sus manos bajo sus muslos, y ella enroscó las piernas alrededor de su cintura. El vestido se subió, la tela sedosa
acumulándose en su cintura. Él la apretó contra la pared, sus caderas presionándose contra las de ella de una forma que arrancó un gemido de ambos. «Joder, Inés», gruñó contra sus labios, besando después su mandíbula, su cuello, ese punto sensible detrás de su oreja. «Álvaro», jadeó, sus uñas clavándose en sus hombros a través de la chaqueta del smoking. «No podemos, no aquí. Dime que pares y pararé». Pero en lugar de decirle que parara, Inés lo besó de nuevo, profundo y desesperado. Sus lenguas se enredaban, sus manos explorando todo lo que podían alcanzar. Los dedos de Álvaro trazaron el borde del vestido, rozando la curva de su pecho, y ella arqueó la espalda pidiéndole más. La cordura regresó lentamente, como agua fría. Álvaro apoyó su frente contra la de ella, ambos respirando con dificultad. «Tenemos que parar», murmuró, aunque cada fibra de su ser protestaba. «Si no paro ahora, no voy a poder». Inés asintió, aunque no aflojó el agarre en sus hombros. «Tienes razón. Esto es una locura». Lentamente él la bajó, asegurándose de que sus piernas la sostuvieran antes de soltarla. Ella se alisó el vestido con manos temblorosas, intentando recomponerse. Álvaro se recolocó la corbata y pasó una mano por su cabello, sabiendo que probablemente parecía exactamente lo que eran: dos personas que acababan de estar a punto de llegar demasiado lejos. «Álvaro», dijo Inés suavemente, tocando su mejilla, «no me arrepiento de esto de ti, pero tienes miedo, aterrada». Sonrió tristemente. «De lo que esto significa, de lo que podría costar». Él cubrió su mano con la suya, girando la cabeza para besar su palma. «Entonces averigüémoslo juntos. Sin Matías, sin el trabajo, solo tú y yo intentándolo». Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Matías estaba en el umbral, su expresión oscura. «Inés, nos vamos. Ahora». «Matías, yo he dicho que nos vamos». Álvaro se plantó entre ambos, harto de los juegos de poder. «Ella no es de tu propiedad, Matías. Si quiere irse, se irá. Si quiere quedarse, se queda. Pero tú no decides por ella». La tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. Matías miró a Inés. «¿De verdad vas a arriesgar tu carrera por él?». Inés los miró a ambos, y Álvaro pudo ver la batalla en sus ojos. Cuando habló, su voz fue clara y firme. «Mi carrera no depende de con quién salgo. Y si piensas lo contrario, entonces quizás necesito buscar otro jefe». El shock en la cara de Matías habría sido cómico en otras circunstancias. «Inés, mañana hablaremos». Tomó su bolso de donde lo había dejado caer. «Pero esta noche me quedo». Matías los miró a ambos con odio apenas contenido antes de darse la vuelta y salir, dejando la puerta abierta. Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, Inés se volvió hacia Álvaro, y había tanto miedo como determinación en sus ojos. «Acabo de quemar mi puente con mi jefe por ti. Lo sé. Probablemente me despida mañana. Probablemente. Esto va a complicar el proyecto, sin duda. Y aún así no me arrepiento». Álvaro sonrió, atrayéndola hacia sí. «Yo tampoco. Y pase lo que pase con Matías, lo enfrentaremos juntos. ¿Vale?» Inés asintió enterrando el rostro en su cuello. «Vale, juntos». Y mientras la abrazaba en esa sala vacía, Álvaro supo que lo que fuera que viniera después valdría la pena, porque finalmente la tenía. No completamente, no todavía, pero era un comienzo. Y los comienzos, decidió, eran lo más importante. El lunes por la mañana, llegó con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Inés entró en las oficinas de Solís Arquitectura con el estómago hecho un nudo. Había pasado el domingo entero en el sofá con Canela, el móvil apagado, alternando entre la euforia de recordar los besos de Álvaro y el pánico por lo que había hecho. Había plantado cara a Matías Solís, delante de Álvaro. Había básicamente admitido que había algo entre ellos. La recepcionista la miró con una mezcla de lástima y curiosidad mal disimulada. «Matías quiere verte. Inmediatamente». Por supuesto que sí. El despacho de Matías ocupaba toda la esquina del edificio, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas del Paseo de la Castellana. Normalmente, Inés admiraba la decoración minimalista, los muebles de diseñador, el aire de éxito que todo respiraba. Hoy,
Solo podía concentrarse en el hombre sentado tras el escritorio de cristal y acero, observándola con expresión inescrutable. «Siéntate». Inés se sentó en una de las sillas de cuero italiano, manteniendo la espalda recta, la barbilla alta. No iba a darle la satisfacción de verla encogerse. Matías la estudió durante un largo momento antes de hablar. 3 meses. 3 meses te he dado oportunidades que arquitectos con 10 años de experiencia matarían por tener. Te he presentado a los inversores más importantes de España. Te he incluido en proyectos multimillonarios. Se levantó caminando hacia la ventana. Y me pagas humillándome delante de mi mayor competidor. No fue mi intención humillarte. ¿No? Se volvió bruscamente. Entonces, ¿qué fue, Inés? ¿Lujuria? ¿Rebeldía adolescente? Porque desde luego no fue profesionalismo. Las palabras dolieron porque había algo de verdad en ellas. Pero Inés había pasado demasiados años dejando que otros definieran su valor. Fue elegir lo que quiero en lugar de lo que se espera de mí. Matías se rió. Un sonido sin humor. ¡Qué romántico! Y dime, ¿qué pasa cuando Álvaro se canse de ti? Porque lo hará, Inés. Hombres como él no se quedan con mujeres como tú. El insulto velado la golpeó como una bofetada. Inés se puso de pie, las manos temblando de rabia apenas contenida. ¿Mujeres como yo? ¿Te refieres a mujeres que trabajamos por méritos propios en lugar de usar nuestra apariencia y contactos? Me refiero a mujeres que no juegan en su liga. Se acercó demasiado cerca, invadiendo su espacio. Álvaro Mendoza es uno de los arquitectos más cotizados de España. Viene de dinero. Se mueve en círculos donde tú serías invisible otra vez. ¿Cuánto crees que durará vuestra pequeña aventura cuando se dé cuenta de que no encajas en su mundo? Cada palabra era un dardo envenenado diseñado para herir, para sembrar dudas. Y funcionaba, porque esos mismos miedos la habían mantenido despierta toda la noche. Al menos él nunca me ha tratado como una posesión, replicó, aunque su voz temblaba. No, solo te ha tratado como un proyecto interesante, una transformación. La chica invisible que se volvió hermosa. Matías sonrió con crueldad. Muy bonito cuento, Inés, pero los cuentos no pagan las facturas. ¿Me estás despidiendo? La pregunta flotó entre ellos. Matías se tomó su tiempo antes de responder, dejándola sufrir. No. Volvió a su escritorio, sentándose con la parsimonia de quien tiene todo el poder. Porque eres demasiado buena en tu trabajo y despedirte ahora complicaría el proyecto Castellana. Pero considera esto tu última advertencia. Manténlo profesional o la próxima vez no seré tan comprensivo. Era una trampa. Quedarse significaba aceptar su autoridad, admitir que tenía poder sobre ella. Irse significaba perder la mejor oportunidad de su carrera. ¿Y Álvaro? ¿Qué pasa con él? ¿Vas a hacer algo? Matías sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. Álvaro Mendoza puede cuidarse solo, aunque dudo que quiera seguir con esta pequeña distracción cuando empiece a afectar sus negocios. La amenaza implícita era clara. Inés asintió, recogió su bolso y salió del despacho con la sensación de haber peleado una batalla y perdido la guerra. Álvaro la estaba esperando en la cafetería de la esquina de su oficina. Lo había llamado en cuanto salió del edificio de Matías, la voz quebrándose mientras intentaba explicar lo que había pasado. Él simplemente le había dicho dónde encontrarlo. Cuando entró, él se levantó inmediatamente. Llevaba vaqueros y una camisa azul remangada, el cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Sus ojos la recorrieron, buscando daños visibles. ¿Estás bien? Inés se dejó caer en la silla frente a él, negando con la cabeza. No lo sé, tal vez. Probablemente no. Álvaro le tomó las manos sobre la mesa, sus pulgares acariciando sus nudillos. Cuéntame qué pasó. Y ella lo hizo. Le contó cada palabra de Matías, cada insulto velado, cada amenaza implícita. Cuando terminó, Álvaro estaba tenso como un cable a punto de romperse. «Voy a matarlo», dijo con voz peligrosamente tranquila. «No vas a hacer nada». Inés apretó sus manos. «Eso es exactamente lo que quiere. Provocarte para que hagas algo estúpido que complique el proyecto. Me importa una mierda el proyecto». «A mí no», suspiró. «Álvaro, he trabajado toda mi vida para llegar aquí. No puedo dejar que Matías Solís me quite eso. Entonces renuncia. Ven a trabajar conmigo». Inés parpadeó sorprendida por la oferta. «¿Qué?
Mendoza Asociados siempre necesita buenos diseñadores. Te pagaría más que Matías, tendrías mejores proyectos y no tendrías que aguantar su mierda. Era tentador. Dios, era tan tentador. Pero la gente diría que conseguí el trabajo porque me estoy acostando contigo. ¿Y te importa lo que diga la gente? Sí, retiró sus manos. Me importa porque pasé años siendo invisible, y ahora que finalmente la gente me ve, no quiero que sea por ser la novia del jefe. Quiero que sea por mi trabajo. Álvaro se recostó en su silla, frustrado pero intentando entender. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Quedarme, terminar el proyecto, demostrarle a Matías que no puede controlarme, mientras él te hace la vida imposible. Probablemente, y yo tengo que quedarme sentado viéndolo sin hacer nada. ¿Sí? Álvaro se rió sin humor. Esto va a ser un infierno. Lo sé. Inés extendió su mano sobre la mesa. Pero si lo dices en serio, lo de intentarlo juntos, entonces necesito hacer esto a mi manera. Él miró su mano extendida, esa pequeña rama de olivo, antes de tomarla. A tu manera, entonces, pero cuando se pase de la raya, serás el primero en saberlo. Pidieron café y pastas, y durante la siguiente hora intentaron recobrar algo de normalidad. Álvaro le contó sobre un proyecto nuevo que estaba considerando, una serie de viviendas sostenibles en las afueras de Toledo. Inés le habló de una idea que tenía para el proyecto Castellana, una forma de integrar espacios verdes que no había compartido con Matías. ¿Por qué no se lo has dicho? Inés se encogió de hombros, porque probablemente se llevaría el crédito, o la rechazaría solo porque vino de mí. Entonces cuéntamela a mí. Trabajemos en ello juntos. Sonrió. Estrictamente profesional, por supuesto. Por supuesto. Pero había calidez en su sonrisa. Pasaron el resto de la tarde en la cafetería, bocetando ideas en servilletas, sus cabezas juntas sobre esquemas improvisados. Los dedos de Álvaro rozaban los suyos cada vez que señalaba algo en los dibujos. Las rodillas de ambos se tocaban bajo la mesa, y cada contacto, por pequeño que fuera, enviaba chispas de electricidad por el cuerpo de Inés. «Tengo que irme», dijo finalmente mirando su reloj. «Cane la lleva sola desde esta mañana. Te acompaño, Álvaro, solo hasta tu portal. Prometo comportarme». Mentiroso. Pero Inés no protestó. Caminaron por el Madrid de media tarde, esquivando turistas y oficinistas que volvían del trabajo. Álvaro le contó anécdotas de sus primeros años como arquitecto. Ella compartió historias de sus desastres iniciales en diseño. Era fácil, natural, como había sido antes de que todo se complicara. Cuando llegaron al portal de Inés en Malasaña, ella buscó sus llaves en el bolso, consciente de que él la observaba con esa intensidad que le hacía difícil respirar. «Gracias por hoy», dijo suavemente, «por escuchar, por no presionar. Siempre». Se acercó, acariciando su mejilla. «¿Mañana cenamos? ¿Una cita de verdad? ¿Una cita de verdad?», repitió, sintiendo mariposas en el estómago. «¿Tipo restaurante y vino? Tipo lo que tú quieras». Inés se puso de puntillas, besándolo suavemente. «Me encantaría». El beso se profundizó, las manos de Álvaro deslizándose hasta su cintura, atrayéndola más cerca. Inés enredó sus dedos en su cabello, perdida en el sabor de él, en la forma en que su cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo. Un carraspeo los separó. La vecina del tercero, la señora Paquita, los miraba con una sonrisa cómplice. «No cortéis por mí, hijos. Es bonito ver el amor joven». Inés se sonrojó furiosamente. Álvaro sonrió sin vergüenza. «Buenas tardes, señora». «Buenas». La mujer entró en el portal, pero antes de subir las escaleras se volvió. «Por cierto, Inés, tu perra lleva 1 hora ladrando. Creo que sabe que estás ahí fuera». Como confirmando sus palabras, ladridos entusiastas llegaron desde el piso de Inés en el segundo. «Mejor subo antes de que Canela despierte a todo el edificio». Besó a Álvaro una última vez. «¿Mañana a las 8? «A las 8. Te recojo aquí». Inés subió las escaleras con una sonrisa estúpida en el rostro. Canela la recibió como si hubiera estado fuera durante semanas, en lugar de horas, saltando y girando en círculos. «Sí, sí, yo también te he echado de menos», dijo, agachándose para acariciarla. «Y adivina qué, mañana tenemos una cita de verdad con Álvaro, y con Duque probablemente». El móvil vibró. Un mensaje de Álvaro. «Todavía puedo verte desde aquí.
Deja de espiarme por la ventana. Inés se rió, asomándose. Efectivamente, Álvaro seguía en la acera, mirando hacia arriba con las manos en los bolsillos. Ella le sacó la lengua. Él se rió y finalmente se alejó, no sin antes enviar otro mensaje. Mañana, no puedo esperar. Inés tampoco podía. Inés cambió de atuendo 5 veces, antes de decidirse por un vestido color verde esmeralda que había comprado hacía meses y nunca había tenido el valor de usar. Era sencillo, pero favorecedor, con tirantes finos y una falda que se movía con cada paso. Se dejó el cabello suelto, maquillaje natural salvo por un labial rojo que le daba confianza. Canela la observaba desde su cama, con expresión que claramente decía, ¿todo este drama por un chico? No es solo un chico, le dijo Inés a su perra. Es Álvaro, como si eso lo explicara todo, y en cierto modo lo hacía. El timbre sonó exactamente a las 8. Inés respiró hondo, agarró su bolso y abrió la puerta. Álvaro estaba al otro lado con un ramo de peonías rosas, sus flores favoritas. ¿Cómo lo sabía? No tenía idea. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, y la miraba como si fuera la cosa más hermosa que había visto jamás. «¿Estás...?» Se quedó sin palabras. «Joder, Inés». Ella se sonrojó complacida. «Tú tampoco estás mal. Solo no mal. Vale, estás indecentemente guapo. ¿Mejor?» «Mucho». Le dio las flores. Inés las olió, deleitándose en su fragancia. «¿Cómo sabías que me encantan las peonías?» «Aquella tarde en el parque hace meses, pasamos junto a un puesto de flores y te detuviste a olerlas. Dijiste que eran tus favoritas porque te recordaban a tu abuela». Inés sintió que el corazón se le derretía. Se había acordado de un comentario casual hecho meses atrás. «Voy a ponerlas en agua. Pasa». Álvaro entró en su pequeño piso, mirando alrededor con interés. Era acogedor, lleno de plantas, cojines coloridos y fotografías de su familia. Canela trotó hacia él moviendo la cola frenéticamente. «Hola, preciosa». Se agachó para acariciarla. «Te he echado de menos». «Es una infiel», bromeó Inés desde la cocina mientras buscaba un jarrón. «Te ve y se olvida de que existo». «El sentimiento es mutuo». Duque ha estado insoportable preguntando por ella. «¿Los perros preguntan?» «Este sí», con gemidos muy dramáticos. Inés volvió con las flores arregladas en un jarrón de cristal, colocándolas en la mesa del salón donde podría verlas. «Vale, estoy lista». El restaurante que Álvaro había elegido era un pequeño italiano en Chueca, íntimo y romántico con velas en cada mesa y paredes de ladrillo visto. El dueño saludó a Álvaro con familiaridad, guiándolos a una mesa en el rincón más privado. «Vengo aquí desde que abrieron hace 5 años», explicó Álvaro mientras se sentaban. «Hacen la mejor pasta de Madrid». Y tenía razón. Pidieron vino tinto, antipasti para compartir, y cuando llegaron los platos principales, ravioli de calabaza para ella, tagliatelle al tartufo para él, Inés casi gimió al probar el primer bocado. «Esto es obsceno», declaró. «Obscenamente delicioso». Álvaro sonrió, claramente satisfecho con su reacción. «Espera al postre». Hablaron de todo. De sus infancias. Álvaro creció en Salamanca con padres académicos, Inés en un pequeño pueblo de Ávila, en una familia numerosa y ruidosa. De sus sueños. Él quería algún día diseñar un edificio que cambiara un skyline. Ella quería que su trabajo inspirara a otras mujeres. De sus miedos. «Tengo miedo de que un día despierte y me des cuenta de que todo esto es demasiado bueno para ser verdad», admitió Inés el vino aflojando su lengua. Álvaro tomó su mano sobre la mesa. «Tengo miedo de cagarlo, de decir algo equivocado o hacer algo estúpido y que vuelvas a desaparecer durante 3 meses. No voy a desaparecer. Promételo». «Te lo prometo», apretó su mano. «Y tú prométeme que cuando las cosas se pongan difíciles, porque se pondrán difíciles con Matías haciendo de las suyas, no te rendirás. Te lo prometo». Sellaron sus promesas con un beso por encima de la mesa, breve, pero lleno de significado. El postre resultó ser tiramisú casero que compartieron directamente del plato, sus cucharas chocando, riéndose cuando él le robó el último trozo empapado en café. «Ladrón», acusó ella. «Culpable». Pero se lo ofreció en su cuchara. Tregua. Inés abrió la boca y él deslizó la cuchara entre sus labios, observando cómo cerraba los ojos saboreando.
El gesto fue íntimo, cargado de promesas de otras cosas que podrían compartir. Cuando salieron del restaurante era casi medianoche. El Madrid nocturno vibraba con vida, bares llenos, gente riendo en las terrazas. Álvaro le pasó un brazo por los hombros, atrayéndola hacia sí mientras caminaban sin rumbo. «¿Sabes qué he estado pensando?», dijo él después de unos minutos. «¿Qué? Que deberíamos llevar a Duque y Canela al parque, como en los viejos tiempos». Inés sonrió contra su hombro. «Me encantaría. ¿Mañana? Mañana tengo reunión todo el día. ¿El miércoles? Perfecto». Siguieron caminando hasta que Inés se dio cuenta de que estaban cerca del retiro. Las verjas estaban cerradas. El parque cerraba a medianoche, pero podían ver las copas de los árboles oscuras contra el cielo urbano. «¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos aquí?», preguntó Álvaro. «Las correas enredadas, tú quitándote esas gafas de sol ridículamente caras. Oye, esas gafas no eran ridículas, lo eran, pero te quedaban bien». Se volvió en sus brazos. «Todo en ti me gustaba. Desde ese primer día, incluso cuando era un idiota que no te invitaba a salir, especialmente entonces. Me gustaba que fueras tímido conmigo. Me hacía sentir especial». Álvaro la besó, profundo y lento, saboreándola. Sus manos se deslizaron por su espalda, apretándola más contra él. Inés suspiró en su boca, sus dedos enredándose en su cabello. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Deberíamos irnos», murmuró él, aunque su cuerpo decía lo contrario. «Deberíamos». Pero ninguno se movió. Se quedaron así, abrazados bajo una farola, besándose como adolescentes hasta que un grupo de turistas pasó riéndose y silbando. Finalmente, Álvaro la acompañó a casa. En el portal la besó de nuevo, más controlado esta vez, pero no menos intenso. «¿Quieres subir?», preguntó Inés antes de poder detenerse. Álvaro se tensó, claramente tentado. «¿Estás segura?». «No». «Sí, tal vez». Se rió nerviosamente. «No sé, solo sé que no quiero que te vayas todavía». «Inés», le acarició la mejilla. «No tienes que... No hay prisa. Podemos ir despacio». «¿Y si no quiero ir despacio?». La mirada de Álvaro se oscureció. La empujó suavemente contra la puerta del portal, sus cuerpos alineados perfectamente. «¿Estás jugando conmigo, Inés Molina?». «Quizás». Mordió su labio inferior. «¿Funciona?». Álvaro gruñó, capturando su boca en un beso que no tenía nada de controlado. Sus manos se deslizaron por sus costados, por la curva de su cintura, rozando peligrosamente el borde de su vestido. Inés arqueó su espalda, presionándose contra él, sintiendo exactamente cuánto la deseaba. «Tenemos que parar», jadeó él contra su cuello, «porque si subimos esas escaleras ahora, no voy a querer irme». «Entonces no te vayas». Álvaro se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esa línea...». «Estoy segura». Lo besó suavemente. «Llevo meses segura». Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Tomó su mano y subieron las escaleras, intentando ser silenciosos y fallando miserablemente, riéndose contra las manos del otro. Canela los recibió con entusiasmo, pero Inés la acarició brevemente antes de darle una galleta y cerrar la puerta del dormitorio. Se quedaron mirándose en la penumbra, solo iluminados por la luz que entraba de la calle. El aire estaba cargado de anticipación, de meses de deseo contenido finalmente llegando a su culminación. Álvaro se acercó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Pero Inés no iba a hacerlo. Había pasado demasiado tiempo siendo invisible, conteniendo sus deseos. Esta noche iba a tomar lo que quería, y lo que quería era a él. Álvaro la besó como si tuviera todo el tiempo del mundo y como si cada segundo fuera el último. Despacio, saboreándola, aprendiendo cada suspiro, cada estremecimiento. Sus manos se deslizaron por los tirantes de su vestido, bajándolos lentamente por sus hombros, mientras su boca trazaba el camino que dejaban. «Eres preciosa», murmuró contra su piel, besando su clavícula, el valle entre sus pechos. «He soñado con esto durante meses». Inés tembló bajo sus caricias, sus manos explorando la firmeza de sus hombros, deslizándose bajo su camisa para tocar finalmente la piel que había imaginado tantas veces. Álvaro era todo músculo definido, calor y solidez. «Yo también»,
admitió, su voz apenas un susurro. Cada noche, después de verte en el parque, me quedaba despierta pensando en cómo sería esto. Él levantó la cabeza, sus ojos oscurecidos por el deseo. ¿Y? ¿Se acerca a tus fantasías? ¿Las supera? Álvaro sonrió contra sus labios antes de besarla de nuevo, esta vez con más urgencia. El vestido cayó al suelo en un susurro de tela, dejándola en ropa interior de encaje negro que había elegido esa tarde con exactamente este momento en mente. «Joder», respiró él dando un paso atrás para mirarla. «Eres perfecta». Inés sintió el impulso de cubrirse, años de inseguridad gritándole que ella no era el tipo de mujer que merecía esa mirada de adoración. Pero Álvaro no le dio tiempo. La levantó sin esfuerzo y la llevó a la cama, depositándola sobre las sábanas con una reverencia que hizo que el corazón de ella se expandiera en su pecho. Se quitó la camisa con prisa, revelando un torso que Inés había acariciado sobre la tela, pero nunca había visto completamente. Bronceado, con el vello oscuro que descendía en una línea tentadora bajo la cintura de sus pantalones. Cuando se tumbó sobre ella, el peso de su cuerpo era delicioso, perfecto. «Dime si quieres que pare», murmuró contra su oído mordiéndole el lóbulo. «En cualquier momento». «No pares», rogó ella, arqueándose bajo él. «Por favor, no pares». Y no lo hizo. Sus manos y su boca estuvieron por todas partes, acariciando, besando, descubriendo cada centímetro de su piel. Cuando desabrochó su sujetador y tomó su pecho en la boca, Inés gimió tan alto que tuvo que morderse el labio para no despertar a los vecinos. «No te calles», gruñó Álvaro, su aliento caliente contra su piel sensible. «Quiero escucharte». Sus dedos se deslizaron por su abdomen, rozando el encaje de sus braguitas, trazando la línea donde la tela encontraba su piel. Inés levantó las caderas, suplicando sin palabras. Él sonrió contra su cuello antes de deslizar los dedos bajo el encaje, encontrándola húmeda y lista. «Dios, Inés», jadeó, «estás...». Lo que fuera que iba a decir se perdió cuando ella le desabrochó el pantalón con manos temblorosas, pero decididas. Quería tocarlo, sentirlo, tenerlo tan desesperado como ella estaba. Cuando cerró su mano alrededor de él, Álvaro cerró los ojos con un gemido gutural que envió oleadas de calor por todo el cuerpo de Inés. Se deshicieron de la ropa restante en una urgencia de manos y bocas, hasta que no hubo nada entre ellos excepto piel contra piel, calor contra calor. Álvaro se arrodilló entre sus piernas, mirándola con una intensidad que debería haberla intimidado, pero que solo la hizo sentir poderosa. «Eres mía», dijo, y no era una pregunta sino una declaración. «Di que eres mía». «Tuya», suspiró Inés, «pero tú también eres mío, siempre». Se hundió en ella lentamente, dándole tiempo para ajustarse, para sentir cada centímetro. Inés clavó las uñas en sus hombros, el placer mezclándose con una pizca de dolor que rápidamente se disolvió en puro éxtasis. Cuando estuvo completamente dentro, se quedó quieto, sus frentes tocándose, respirando el mismo aire. «Mírame», ordenó suavemente. Inés abrió los ojos, encontrándose con esa mirada dorada que la había hechizado desde el primer día. «Te tengo», murmuró él, comenzando a moverse con embestidas lentas y profundas. «Te tengo, Inés». Y la tenía, completamente. El ritmo aumentó gradualmente, sus cuerpos encontrando una sincronía perfecta como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Álvaro besaba todo lo que podía alcanzar, sus labios, su cuello, sus pechos. Susurraba palabras en español que la volvían loca, palabras de adoración y deseo y promesas. Cuando sintió que estaba cerca, deslizó la mano entre sus cuerpos, encontrando ese punto que la hizo gritar su nombre. El orgasmo la atravesó como un relámpago, intenso y abrumador. Álvaro la siguió segundos después, hundiéndose profundamente una última vez mientras su cuerpo se tensaba y temblaba. Se derrumbó sobre ella, pero con cuidado de no aplastarla, besando su hombro, su cuello, murmurando palabras sin sentido contra su piel sudorosa. «Joder», jadeó finalmente. «Eso fue increíble», completó Inés, acariciando su espalda. «Perfecto. Tú eres perfecta». Se movió para tumbarse a su lado, atrayéndola contra su pecho. Inés se acurrucó allí, escuchando los latidos de su corazón desacelerándose,
sintiendo sus dedos trazando patrones perezosos en su espalda. ¿Te quedas?, preguntó ella suavemente, con un toque de vulnerabilidad. Álvaro la abrazó más fuerte. «Intenta echarme». Despertaron enredados, la luz del amanecer filtrándose por las cortinas. Canela estaba arañando la puerta del dormitorio, claramente indignada por haber sido excluida. Inés se rió contra el pecho de Álvaro. «Tengo que sacarla, o va a derribar la puerta». 5 minutos más, murmuró él, besando su cabeza. Pero Canela era persistente. Finalmente, Inés se levantó poniéndose una camiseta grande de Álvaro que le llegaba a medio muslo. Cuando abrió la puerta, la perra entró disparada, saltando a la cama para lamer la cara de Álvaro con entusiasmo. «Buenos días a ti también», se rió él, intentando protegerse del asalto canino. Inés los observó desde la puerta, el corazón lleno de una ternura abrumadora. Álvaro en su cama, jugando con su perra, sonriendo con ese pelo despeinado y marca de almohada en la mejilla. Era tan perfecto que dolía. «¿Café?», ofreció. «Me encantaría». Preparó café mientras Álvaro se duchaba. Cuando salió, llevaba solo los pantalones del día anterior, el torso desnudo y el pelo mojado. Inés casi derramó el café. «Deberías andar así más a menudo», comentó entregándole una taza. «Medio desnudo en tu cocina puedo arreglarlo». Se besaron sobre el mostrador, café olvidado, hasta que las manos de Álvaro empezaron a colarse bajo la camiseta y ambos decidieron que el desayuno podía esperar. La segunda vez fue diferente, más lenta, más juguetona. Se rieron cuando Canela ladró desde el salón, quejándose de ser ignorada. Se tomaron su tiempo explorando, aprendiendo qué hacía gemir al otro, qué arrancaba esos jadeos entrecortados que eran música para sus oídos. Después, compartieron una ducha donde las manos vagaron tanto como el agua. Finalmente, ya vestidos y hambrientos, prepararon tortitas y las comieron en el sofá, con Canela robando trozos cuando creía que no miraban. «Tengo que ir a casa a cambiarme para el trabajo», dijo Álvaro con pesar mirando su reloj. «Ya son casi las 9. Yo también». Inés no quería que se fuera, quería quedarse en esa burbuja perfecta donde solo existían ellos dos. «¿Nos vemos esta noche?» «Esta noche». La besó largamente. «Y mañana, y pasado, y cada día que me dejes». Cuando se fue, Inés se quedó en la puerta con una sonrisa estúpida en el rostro. Canela la miró con lo que solo podía describirse como aprobación canina. «Sí, lo sé», le dijo a su perra. «Estoy completamente perdida por él». La siguiente semana pasó en una nebulosa de felicidad. Trabajaban durante el día. Inés esquivando los comentarios pasivo-agresivos de Matías, Álvaro conteniendo las ganas de cruzar el edificio y decirle 4 verdades. Y se encontraban cada noche, a veces en el piso de Inés, a veces en el de Álvaro, donde Duque y Canela finalmente se reencontraron en una explosión de alegría canina. Cocinaban juntos, veían series acurrucados en el sofá, hacían el amor en cada superficie disponible. Era perfecto, demasiado perfecto. Y como todo lo demasiado perfecto, no podía durar. El viernes, Inés llegó a una reunión de coordinación para encontrarse con Matías de un humor especialmente venenoso. Durante toda la presentación, contradijo cada una de sus sugerencias, cuestionó cada uno de sus diseños, la hizo quedar como incompetente delante del equipo completo. Álvaro intervino varias veces, defendiendo su trabajo, señalando la brillantez de sus propuestas, pero eso solo empeoró las cosas. Después de la reunión, Matías la llamó a su despacho. «Tu trabajo está sufriendo, Inés. Mi trabajo está perfectamente bien». «¿Ah, sí?», sacó una carpeta. «Errores en los cálculos de la zona verde, inconsistencias en los renders, retrasos en las entregas». Inés miró los papeles, el corazón hundiéndose. Había errores, pequeños pero innegables. Había estado tan distraída con Álvaro que había bajado la guardia. «Los corregiré. Espero que sí. Porque si esto continúa, tendré que reconsiderar tu posición en el proyecto». Era una amenaza clara. Inés salió del despacho sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Había trabajado tan duro para llegar aquí, para demostrar su valía. Y en una semana de estar con Álvaro, lo había puesto todo en peligro. Esa noche, cuando Álvaro apareció en su puerta con comida tailandesa y esa sonrisa que normalmente derretía todas sus defensas, Inés
Apenas podía mirarlo. «¿Qué pasa?», preguntó él inmediatamente, dejando la comida y tomándola de las manos. «¿Qué hizo Matías?». Y ella se derrumbó. Le contó todo: los errores, las amenazas, su miedo de perderlo todo. «Es culpa mía», dijo, limpiándose las lágrimas con rabia. «Me distraje, dejé que esto», señaló entre ambos, «me hiciera bajar la guardia». «Oye, no». Álvaro la obligó a mirarlo. «Esto no es culpa tuya. Es Matías jugando sus juegos de poder. Pero tiene razón. Cometí errores. Todos cometemos errores. Eso no significa que no seas brillante». Inés quería creerlo, pero el miedo que había vivido con ella durante años, ese miedo de no ser suficiente, de que la felicidad fuera temporal, estaba de vuelta con toda su fuerza. «Tal vez deberíamos tomarnos un descanso, hasta que el proyecto termine». La expresión de Álvaro se endureció. «No, de ninguna manera». «Álvaro». «No», la atrajo hacia sí. «No voy a dejar que Matías nos haga esto. No voy a dejar que gane. No se trata de ganar. Se trata de mi carrera. Entonces lucha por ella. Pero no me apartes, déjame ayudarte». Y así lo hizo. Pasaron el fin de semana revisando cada documento, corrigiendo cada error, mejorando cada diseño. Álvaro le mostró trucos que había aprendido en sus años de experiencia. La ayudó a ver sus propuestas desde nuevos ángulos. El lunes, Inés entregó un trabajo impecable, y cuando Matías intentó encontrar fallos, no pudo. Pero la guerra apenas había comenzado. La presentación final del proyecto Castellana estaba programada para el último viernes de octubre. 3 meses de trabajo, de tensión, de batallas tanto profesionales como personales, culminando en una presentación ante el Consejo de Inversores que decidiría si el proyecto seguía adelante. Álvaro e Inés habían trabajado juntos en secreto, fusionando ideas, creando algo que era mejor que la suma de sus partes. El concepto de espacios verdes verticales de ella, combinado con las estructuras sostenibles de él, resultó en un diseño revolucionario. Pero Matías tenía sus propias ideas, y no incluían compartir crédito con nadie. El miércoles antes de la presentación, Inés descubrió que Matías había presentado una versión modificada del diseño conjunto, eliminando su nombre de los créditos y presentándolo como trabajo exclusivo de Solís Arquitectura. «Es un robo», dijo Álvaro cuando ella le contó, su voz peligrosamente tranquila. «Plagio directo. Pero no puedo probarlo. Trabajamos en sus servidores. Técnicamente, todo lo que hago en horas de trabajo le pertenece. Eso es una mierda». Es la realidad. Estaban en el piso de Álvaro, los perros dormidos en la alfombra, la ciudad brillando más allá de las ventanas. Inés estaba agotada, física y emocionalmente. Meses de pelear contra Matías, de intentar demostrar su valía, y al final él simplemente tomaba lo que quería. «Voy a hablar con él», dijo Álvaro levantándose. «No». Inés lo detuvo. «Eso es exactamente lo que quiere. Provocarte para que hagas algo que te haga quedar mal delante de los inversores». «No me importa». «A mí sí». Tomó su rostro entre sus manos. «Álvaro, este proyecto significa todo para ti. No voy a dejar que Matías lo arruine. Tú significas más». Las palabras cayeron entre ellos, simples pero devastadoras en su sinceridad. Inés sintió lágrimas picando en sus ojos. «Tengo una idea», dijo finalmente, «pero necesito que confíes en mí». El viernes llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de la tensión que Inés sentía. La presentación era a las 10 en el salón de conferencias del hotel Westin Palace, con 30 inversores, representantes del ayuntamiento y prensa especializada. Álvaro presentaría primero, seguido por Matías. Inés estaría allí como asesora técnica, invisible una vez más. Excepto que esta vez tenía un plan. La presentación de Álvaro fue brillante. Habló de sostenibilidad, de innovación, de un futuro donde los edificios respiraran con la ciudad. Los renders giraban en la pantalla gigante, mostrando el diseño en toda su gloria. Los inversores tomaban notas, asentían, claramente impresionados. Luego llegó el turno de Matías. Se levantó con esa confianza arrogante, sonriendo a la audiencia. «Buenos días. Solís Arquitectura ha desarrollado un concepto revolucionario de espacios verdes integrados». Inés esperó. Contó hasta 10, y entonces se levantó. «Disculpe, señor Solís». Su voz clara en el silencio.
Creo que hay un error en esa diapositiva. Matías se giró, los ojos brillando con advertencia. Inés, esto puede esperar. No, no puede. Se volvió hacia los inversores. Porque esa propuesta de espacios verdes no fue desarrollada por Solís Arquitectura. Fue desarrollada por mí. Un murmullo recorrió la sala. Álvaro la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Inés, no sé de qué estás hablando, dijo Matías con voz tensa. Trabajas para mí. Todo lo que desarrollas en horas de trabajo es cierto. Por eso he traído esto. Sacó una memoria USB de su bolso. Archivos con fecha y hora que muestran el desarrollo del concepto, incluyendo versiones que nunca compartí con usted, y emails entre el señor Mendoza y yo discutiendo la integración de nuestras ideas. Le entregó la memoria al moderador de la presentación, un hombre mayor del ayuntamiento que parecía fascinado por el drama. Además, tengo testimonio de 3 compañeros de Solís Arquitectura dispuestos a declarar que el señor Solís tiene un historial de apropiarse del trabajo de sus empleados. «Esto es ridículo», estalló Matías. «Estás despedida». No puede despedirme por decir la verdad. Inés se mantuvo firme, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Y honestamente, renuncio. No quiero trabajar para alguien que roba el trabajo de otros y después los amenaza cuando lo descubren. El silencio en la sala era absoluto. Entonces uno de los inversores principales, una mujer de unos 60 años con expresión afilada, habló. «Señorita Molina, ¿podría mostrarnos su trabajo? Me gustaría ver exactamente qué desarrolló». Y así lo hizo. Durante los siguientes 20 minutos, Inés presentó su visión original. Jardines verticales que funcionaban como pulmones del edificio, sistemas de recolección de agua de lluvia integrados en el diseño arquitectónico, espacios comunitarios que fomentaban la interacción sin sacrificar privacidad. Habló con pasión, con conocimiento, con la confianza de quien sabe exactamente de qué habla. Y cuando terminó, los inversores aplaudieron. Matías estaba pálido, claramente derrotado. Intentó recuperar el control, pero el moderador lo interrumpió. «Creo que hemos visto suficiente, señor Solís. Tendremos que reconsiderar la participación de su firma en este proyecto». Fue entonces cuando Matías perdió completamente la compostura. Se acercó a Inés con pasos furiosos. «Acabas de arruinar tu carrera. Cuando salga de aquí, me aseguraré de que nadie en Madrid te contrate nunca». Álvaro se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. En 2 zancadas estaba entre Matías e Inés, y había algo peligroso en sus ojos. «No te acerques a ella». «¿O qué, Mendoza? ¿Vas a pegarme delante de todos estos testigos?» «No necesito pegarte». Álvaro sonrió sin humor. «Pero sí necesito que entiendas algo muy claramente. Inés Molina es la diseñadora más talentosa con la que he trabajado jamás. Y si crees que voy a dejar que un manipulador como tú la intimide, estás muy equivocado». Se volvió hacia los inversores. «Señoras y señores, me gustaría hacer una propuesta. Mendoza en Asociados completará este proyecto con la señorita Molina como diseñadora principal y socia en el crédito del diseño. Solís Arquitectura puede retirarse si lo desea». La inversora que había hablado antes sonrió. «Señor Mendoza, creo que habla en nombre de todos cuando digo que nos parece una propuesta excelente. El trabajo de la señorita Molina es excepcional y merece el reconocimiento apropiado». Matías miró alrededor, viendo que había perdido. Sin otra palabra recogió sus cosas y salió de la sala, su reputación arruinada. Cuando la puerta se cerró tras él, Inés soltó el aliento que había estado conteniendo. Sus piernas temblaban tanto que casi se cayó. Álvaro la agarró estabilizándola. «Lo hiciste», murmuró contra su cabello. «Joder, lo hiciste». «Lo hicimos», corrigió ella. «Juntos». La celebración fue en el piso de Álvaro esa noche. Solo ellos dos. Una botella de vino caro y comida china para llevar. Duque y Canela jugaban en el salón mientras ellos se acurrucaban en el sofá, agotados pero felices. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo Inés, jugando con los dedos de Álvaro. «Hace 6 meses era invisible, nadie me veía, y hoy 30 inversores me vieron exactamente como soy. Siempre fuiste visible para mí, lo sé, y eso es lo que me dio el valor para hacerlo». Lo besó suavemente. «Tú me viste cuando nadie más lo hacía. Me hiciste creer que era suficiente. Eres más que suficiente. Eres extraordinaria».
Se besaron en el sofá, rodeados de perros y cajas de comida china, y fue perfecto. No había fuegos artificiales ni música dramática. Solo ellos dos, eligiéndose una y otra vez. «Entonces, socia», dijo Álvaro después de un rato, «¿cómo se siente?» «Aterrador, emocionante», se rió. «Probablemente voy a cometer errores. Todos los cometemos, pero los cometerás brillantemente. ¿Y nosotros?», preguntó suavemente. «¿Cómo vamos a manejar trabajar juntos y...» «¿Esto?». Álvaro la atrajo más cerca. «Esto es fácil. Te amo. Tú me amas. Todo lo demás son detalles». Inés se quedó quieta, procesando las palabras. «¿Me amas?». Desde ese primer día en el parque cuando nuestros perros enredaron las correas. Sonrió. «Probablemente antes, si soy honesto, te amaba incluso cuando era demasiado cobarde para admitirlo. Yo también te amo». Las palabras salieron fácilmente, verdaderas. «Te amo cuando eres arrogante y cuando eres dulce. Te amo cuando defiendes mi trabajo y cuando compartes el último trozo de tiramisú. Te amo incluso cuando robas las mantas por la noche. Solo lo hago para que te acurruques más cerca». Mentiroso. Se besaron otra vez, profundo y lento, saboreando el momento. Afuera Madrid brillaba con millones de luces. Dentro, dos personas que se habían encontrado en un parque, se habían perdido y se habían vuelto a encontrar, escribían el comienzo de su propia historia. «¿Sabes qué deberíamos hacer?», dijo Álvaro de repente. «¿Qué?». «Llevar a Duque y Canela al retiro, como en los viejos tiempos». Inés miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. «Está cerrado. Hay una entrada que conozco», le guiñó el ojo. «A menos que la nueva socia de Mendoza en Asociados sea demasiado respetable para una pequeña aventura». Inés se rió, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Vamos antes de que recupere el sentido común». 15 minutos después estaban en el retiro, habiendo entrado por una verja que Álvaro conocía de sus días de universidad. El parque de noche era mágico, bañado en luz de luna, silencioso excepto por el susurro del viento en los árboles. Caminaron de la mano hasta ese mismo lugar donde se habían conocido meses atrás. Los perros corrían adelante, felices de estar juntos de nuevo, ajenos al drama humano que había casi los separado. «¿Te acuerdas de la primera cosa que pensé cuando te vi?», preguntó Inés. «¿Qué?». «Que eras inalcanzable, demasiado guapo, demasiado seguro de ti mismo. Pensé que jamás te fijarías en alguien como yo. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocada, que el amor no se trata de ligas o de ser suficiente. Se trata de encontrar a alguien que te vea exactamente como eres y te ame por eso». Álvaro la giró en sus brazos bailando sin música bajo los árboles. «Baila conmigo. No hay música. No la necesitamos». Y así, en el parque donde todo había comenzado, donde ella había sido humillada y él había fallado en defenderla apropiadamente, donde se habían perdido y encontrado de nuevo, bailaron, lento y dulce, escribiendo sobre los malos recuerdos con momentos perfectos. Cuando finalmente se besaron, con perros ladrando felices alrededor y las estrellas como testigos, Inés supo que esto era real, no un cuento de hadas, sino algo mejor. Dos personas imperfectas eligiéndose cada día, construyendo algo verdadero. «Te amo», susurró Álvaro contra sus labios. «Te amo», respondió ella, y bajo los árboles del retiro, con Madrid durmiendo a su alrededor, comenzaron el resto de su historia. Una que escribirían juntos, con amor, risas, y dos perros que probablemente se merecían crédito por todo, porque algunas veces las mejores historias de amor comienzan con correas enredadas y terminan con corazones unidos. Y esa, decidió Inés mientras Álvaro la besaba de nuevo, era la mejor historia de todas.